Me llamo Carlos Hernández Morales. Tengo 67 años y vivo en Puebla desde que nací. Si me escuchas ahora, es porque necesito contarte algo que me duele tanto que a veces siento que el pecho se me cierra. Mi propia hija, la niña que crié con tanto amor después de que su madre se fue al cielo, me traicionó de una manera que jamás pensé posible. Vendió mi bocho, mi querido Volkswagen del 68, a mis espaldas. Lo vendió como si fuera un trasto viejo, como si no supiera lo que significaba para mí. Esa mañana del martes me desperté temprano, como siempre. A los 67 años uno ya no duerme tanto, ¿sabes? Me gusta levantarme cuando el sol apenas asoma por los techos de las casas vecinas, cuando el aire todavía está fresco y se puede escuchar a los pajaritos cantando en el árbol de mango del patio. Me puse mis pantuflas, esas mismas que mi difunta esposa me regaló hace 15 años y que Polly siempre dice que debería tirar, y caminé hacia la ventana de mi cuarto para ver mi tesoro estacionado ahí afuera, donde siempre lo dejaba. El espacio estaba vacío. Por un momento pensé que tal vez estaba confundido, que quizás lo había dejado en otro lado. Los medicamentos para la presión a veces me marean un poco, y la noche anterior había tomado la pastilla más tarde de lo normal porque se me olvidó después de la cena. Pero no, definitivamente lo había dejado ahí, bajo el poste de luz, en el mismo lugar donde lo estacionaba todas las noches desde hace 30 años. Salí al patio en pijama y pantuflas, sintiendo cómo el piso frío me calaba los pies. Caminé hasta la banqueta, miré hacia ambos lados de la calle. Nada. Mi bocho azul cielo no estaba por ningún lado. El corazón me empezó a latir más fuerte. Pensé que me lo habían robado, que algún cabrón aprovechó la madrugada para llevárselo. En este barrio ya no se puede uno confiar como antes. Regresé a la casa casi corriendo, bueno, lo más rápido que me permiten estas piernas que ya han caminado demasiados años. Iba a llamar a la policía cuando escuché ruido en la cocina. Polly ya estaba despierta. Algo extraño porque esa muchacha nunca se levanta antes de las 10 de la mañana. La encontré preparando café, tarareando una canción como si fuera el día más feliz de su vida. «Pauli», le dije, tratando de controlar la voz, «¿no has visto mi coche? No está donde lo dejé anoche». Ella ni siquiera volteó a verme. Siguió revolviendo el café con esa cucharita que hace ruido contra la taza, tan tranquila como si le hubiera preguntado sobre el clima. «Ah, sí, papá, sobre eso», dijo, y por fin se dio la vuelta. Tenía una sonrisa que no me gustó nada, una sonrisa que no había visto antes en su cara. «Ya no tienes que preocuparte por el coche. Lo vendí». Las palabras me pegaron como un balde de agua helada. Por un momento pensé que había escuchado mal, que mis oídos me estaban jugando una broma cruel. «¿Cómo que lo vendiste?», le pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba un poquito. «Lo que oyes, papá. Ayer en la noche vino el comprador con una grúa y se lo llevó. Ya está hecho, ya no hay vuelta atrás». Se sentó en su silla de siempre, la que está junto a la ventana que da al patio, y comenzó a desayunar sus chilaquiles como si nada. «Tú ya estás muy viejo para manejar, papá. El otro día doña Carmen me dijo que te vio confundido en la esquina de Morelos, que no sabías bien hacia dónde ibas». Eso era mentira. Doña Carmen y yo platicamos seguido y ella jamás me ha visto confundido. Pero seguí escuchando, porque necesitaba entender qué demonios estaba pasando. «Necesito ese dinero para mi viaje a Europa con Rodrigo», continuó, masticando tranquilamente. 300,000 pesos, papá. ¿Te imaginas? Nunca pensé que tu bocho viejo valiera tanto, pero resulta que los coleccionistas pagan buenos dineros por esas antigüedades.
300,000 pesos. Mi bocho. Mi tesoro. El trabajo de 30 años de mi vida. Me senté en la silla de enfrente. Las piernas me temblaron un poco. No era de coraje todavía, era de shock puro. Era como si me hubieran dicho que la casa se estaba quemando o que el mundo se iba a acabar mañana. Pauli, le dije despacio, ese coche no era tuyo para vender, es mío. ¿Cómo pudiste hacer eso sin preguntarme? Ay, papá, no seas dramático, me contestó, y esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Además, ya firmaste los papeles. Anoche cuando te tomaste tus pastillas y te quedaste bien dormido en el sillón viendo la tele. Nada más puse tu mano sobre los documentos y ya. El comprador era muy buena gente, hasta me dijo que cuidaría muy bien tu carrito. Ahí fue cuando entendí toda la magnitud de lo que había hecho. No solo había vendido mi coche, había falsificado mi firma, había aprovechado que yo estaba sedado por los medicamentos para cometer lo que cualquier abogado llamaría fraude. Me quedé callado un rato largo, mirándola comer. Esta muchacha era mi hija, la bebé que cargué en brazos cuando su mamá se puso grave, la niñita que me ayudaba en el taller los domingos pasándome las llaves inglesas, la que lloraba cuando se lastimaba y venía corriendo para que papá le curara las rodillas raspadas. ¿Cuándo se había convertido en esta persona que tenía enfrente? ¿Sabes lo que significa ese coche para mí, Pauli?, le pregunté finalmente. Sí, papá, ya sé que le tienes mucho cariño, pero es solo un carro. Hay miles iguales. Con el dinero que me sobra después del viaje, te puedo comprar otro, más nuevo, más seguro. Solo un carro. Miles iguales. Si me permites, te voy a contar lo que realmente significaba ese bocho para mí. Porque creo que hasta que no entiendas eso, no vas a poder entender el tamaño de la traición que sentí esa mañana. Era 1990. Yo tenía 37 años y trabajaba como mecánico en un taller que quedaba cerca del Zócalo de Puebla. Pauli tenía apenas 3 añitos, era una cosita chiquita con 2 coletas que siempre andaba siguiéndome por toda la casa. Su mamá, mi querida Esperanza, estaba embarazada otra vez y nosotros esperábamos con mucha ilusión que llegara el hermanito o la hermanita de Pauli. Un día llegó al taller un señor con un Volkswagen del 68 que estaba hecho pedazos. Le habían chocado por atrás, tenía el motor fundido, la carrocería toda abollada, falta de dinero. Me dijo que no podía pagar la reparación, pero que si yo quería quedarme el coche para repuestos, me lo dejaba por 5,000 pesos de esos tiempos. Yo vi ese carro destrozado y por alguna razón me enamoré de él. Tal vez porque me recordó a mí mismo en esos días. Todo golpeado por la vida, pero con buena estructura por dentro. Le dije al señor que me lo llevaba. Esperanza se rió cuando llegué a la casa remolcando esa chatarra. Carlos, me dijo, ¿para qué queremos otro carro roto? Con el que tenemos es suficiente. Pero yo ya había decidido que ese bocho iba a ser el carro de la familia, el que nos iba a durar muchos años, el que algún día le iba a enseñar a manejar a mi Pauli. Los fines de semana me la llevaba al taller. Se sentaba en un banquito chiquito que le hice especialmente para ella, con sus coletas amarradas y su mandilcito que Esperanza le cosió para que no se ensuciara la ropa. «Pásame la llave de cruz, ingeniera», le decía, y ella se reía y me alcanzaba las herramientas. A veces se quedaba dormida sobre unos costales mientras yo trabajaba y yo la tapaba con mi chamarra de mezclilla. Mi compadre Arturo Mendoza me ayudaba. Éramos amigos desde chamacos, crecimos en la misma cuadra, pero él había tenido mejor suerte en los negocios. Para esos años ya tenía su empresa de construcción
y le gustaban mucho los coches clásicos. Los sábados llegaba al taller con cervezas y refrescos, y nos poníamos a trabajar en el motor del bocho como si fuéramos dos muchachos otra vez. «Este motor va a quedar mejor que cuando salió de la fábrica», me decía Arturo mientras limpiábamos cada pieza. Y tenía razón, le cambiamos absolutamente todo: pistones, anillos, válvulas, carburador. Cada tornillo, cada tuerca, cada cable. Todo nuevo o restaurado con nuestras propias manos. La carrocería fue otro proyecto. Tuvimos que enderezar el chasis, soldar partes nuevas, lijar todo hasta dejarlo como espejo. Pauli me ayudaba pasándome la lija más fina, y yo le explicaba por qué era importante hacer bien cada paso. «Mira, ingeniera», le decía, «si uno hace las cosas bien hechas desde el principio, duran toda la vida». Pintamos el coche de azul cielo, el color favorito de Esperanza. Ella estaba muy embarazada ya. Le faltaban pocos meses para el parto, pero todas las tardes salía al patio a ver cómo íbamos avanzando. «Está quedando precioso, amor», me decía, acariciando su panza grande. «El bebé va a conocer a su papá en este cochecito tan bonito». Pero el bebé nunca llegó. A los 8 meses de embarazo, Esperanza empezó con dolores terribles. La llevé al hospital en el coche viejo que teníamos entonces, manejando como loco por las calles de Puebla. Los doctores hicieron lo que pudieron. Pero perdimos al bebé y casi perdemos a Esperanza también. Ella nunca se recuperó del todo de esa pérdida. Durante meses se quedaba sentada en la mecedora, mirando al vacío, sin ganas de nada. El bocho se quedó ahí en el taller, a medio terminar, porque yo no tenía ánimo para seguir trabajando en él. Cada vez que lo veía, me acordaba del bebé que nunca conocimos, del proyecto que habíamos empezado con tanta ilusión. Fue Pauli quien me hizo volver al coche. Un sábado en la mañana, ella tendría unos 4 años ya. Llegó al taller y se subió al banquito donde siempre se sentaba. «Papá», me dijo con esa vocecita chiquita que tenía, «¿cuándo vamos a terminar nuestro carro?» «Nuestro carro», así lo había dicho, «nuestro». Ese día regresé al trabajo. Arturo volvió a acompañarme los fines de semana y poco a poco terminamos el proyecto. Cuando finalmente estuvo listo, Esperanza salió de la casa para verlo. Fue la primera vez en meses que la vi sonreír de verdad. «Está precioso, Carlos», me dijo, pasando la mano por la carrocería brillante. El bebé habría estado orgulloso de su papá. Desde ese día, el bocho se convirtió en el centro de nuestra familia. Lo usábamos para todo, para ir a misa los domingos, para llevar a Pauli a la escuela, para los paseos al parque. Cada domingo después de misa lo lavaba y lo encerraba, y Pauli me ayudaba con una esponjita chiquita. «Hay que cuidar lo que uno quiere», le enseñaba. Cuando Esperanza murió hace 10 años, el cáncer se la llevó en solo 6 meses. Pauli y yo nos quedamos solos. Ella ya era una mujer hecha y derecha, pero siguió viviendo conmigo. El bocho nos consoló a los dos. Los domingos íbamos al panteón a visitar a Esperanza, y yo le platicaba al coche todo el camino como si ella pudiera escucharme desde el asiento de al lado. Durante 30 años, ese Volkswagen fue más que un carro. Fue el símbolo de todo lo que habíamos construido juntos como familia. Cada reparación que le hice, cada mejora, cada detalle que Arturo y yo perfeccionamos a lo largo de los años, todo eso representaba mi amor por Esperanza, por Pauli, por la vida que habíamos tenido. Y ahora mi propia hija me decía que era solo un carro. Después de que Pauli terminó su desayuno y se fue a arreglar para salir con ese noviecito suyo, Rodrigo, me quedé solo en la cocina. El silencio me pesaba como una losa en el pecho. Me serví otro café, aunque ya tenía las manos temblorosas,
y me senté a pensar en todo lo que había pasado. ¿Sabes qué es lo que más me dolía? No era solo que hubiera vendido el coche, era que no entendía lo que significaba. Para ella era una cosa vieja que estorbaba, pero para mí era la historia completa de nuestra familia. Cada abolladura que había enderezado, cada pieza que había cambiado, cada domingo que pasamos juntos trabajando en él, todo eso se lo había llevado un desconocido por 300.000 pesos. Me acordé de cuando era chiquita, tendría unos 5 años. Esperanza había salido a hacer las compras y yo estaba en el patio cambiándole el aceite al bocho. Pauli llegó corriendo de la escuela, todavía con su uniforme azul y su mochilita de Barbie que tanto le gustaba. «¡Papá, papá!», gritaba mientras corría hacia mí. «¿Me enseñas a cambiar el aceite?». Se sentó a mi lado en el piso, sin importarle que se fuera a ensuciar el uniforme. Le mostré cómo aflojar la tuerca del cárter, cómo medir el aceite nuevo. Sus manitas pequeñas apenas podían sostener la llave inglesa, pero lo intentaba con todas sus ganas. «Cuando sea grande», me dijo ese día, «voy a tener un taller igual que el tuyo y vamos a arreglar coches juntos». ¿Dónde se había perdido esa niña? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que solo veía pesos y centavos donde antes había amor y recuerdos? Arturo me había dicho 1000 veces a lo largo de los años que yo malcriaba demasiado a Pauli. «Compadre», me decía cuando venía a visitarnos los domingos, «esa muchachita necesita límites. Le das todo lo que pide». Y tenía razón. Después de que murió Esperanza, me dio tanto miedo perder también a Pauli que le daba todo lo que quería. Si pedía dinero para salir con las amigas, se lo daba. Si quería ropa nueva, íbamos de compras. Si se le ocurría algún capricho, yo corría a complacerla. Cuando empezó la universidad, estudió administración de empresas. Yo estaba tan orgulloso. Pensaba que mi hija iba a ser una profesionista exitosa. Pero se graduó y nunca buscó trabajo. «Estoy viendo opciones, papá», me decía. «Quiero algo que valga la pena». Las opciones nunca llegaron. En lugar de trabajar, se la pasaba en el gimnasio, en el salón de belleza, saliendo con amigas que tampoco trabajaban, todas mantenidas por sus papás, todas esperando que la vida les diera todo en bandeja de plata. Rodrigo apareció hace 2 años. Un muchacho que se ve que tiene dinero, siempre anda en coches nuevos que según él son de su papá. Nunca me ha gustado, pero ¿qué iba a decir? Mi niña parecía feliz con él. Me presentó a sus papás una sola vez, en una reunión muy formal en un restaurante caro del centro. Gente fina, de esa que habla con acento diferente y usa palabras que yo no entiendo bien. Desde que anda con Rodrigo, Pauli cambió mucho. Empezó a hablar de viajes, de lugares que había visto en Instagram, de cosas que necesitaba hacer antes de los 30. Europa era su obsesión. Quería conocer París, Italia, España. Me enseñaba fotos en su teléfono de hoteles carísimos, de restaurantes elegantes. «Rodrigo y yo estamos ahorrando para el viaje, papá», me decía. Pero yo nunca la vi ahorrar nada. El dinero que yo le daba para sus gastos se lo acababa en el centro comercial. Los fines de semana salía a antros caros donde las copas cuestan lo que yo gastaba en comida para toda la semana. Debí haber puesto un alto desde el principio. Debí haberle dicho que si quería dinero para viajes, se consiguiera un trabajo. Pero me daba tanto miedo que se enojara conmigo, que decidiera irse de la casa como hacen muchos jóvenes ahora. Después de perder a Esperanza, la idea de quedarme completamente solo me aterraba. Arturo me lo advertía cada vez que venía a la casa.
Compadre, esa muchacha te está tomando el pelo. Ya está grande, que trabaje como todo el mundo. Pero yo no le hacía caso. Pensaba que era diferente, que Pauli nada más necesitaba tiempo para madurar. Qué equivocado estaba. El timbre de la casa me sacó de mis pensamientos. Eran como las 11 de la mañana, y cuando abrí la puerta, me encontré con doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Es una señora de mi edad, viuda también, y siempre hemos tenido buena relación. Nos saludamos en la calle, a veces platicamos de los nietos, de la inseguridad del barrio, de cosas así. «Buenos días, don Carlos», me dijo, pero tenía cara de preocupación. «¿Puedo pasar un momentito? Necesito platicarle algo». La invité a pasar y le ofrecí café. Nos sentamos en la sala, esa que casi nunca uso desde que murió Esperanza. Doña Carmen se veía nerviosa, como si no supiera bien cómo empezar a decir lo que tenía que decir. «Don Carlos», me dijo finalmente, «yo no soy metiche, usted lo sabe. Pero lo que pasó anoche, creo que tiene derecho a saberlo». Se me encogió el corazón. Sabía que me iba a contar algo que no me iba a gustar. Como a las 2 de la mañana me despertó un ruido muy fuerte, continuó. Pensé que eran rateros, así que me asomé por la ventana con mucho cuidado. Vi una grúa grande estacionada frente a su casa, de esas que usan para llevarse los coches. Doña Carmen me contó todo con detalles. Había visto a Pauli salir de la casa con un folder en la mano, hablando con un señor que parecía ser el chofer de la grúa. Vio cómo subieron mi bocho a la plataforma, cómo Pauli firmó unos papeles, cómo el camión se alejó por la calle. «Pensé que usted había vendido el coche y que por eso lo venían a recoger de noche», me explicó. «Pero esta mañana, cuando la vi a usted preguntándole a Pauli, entendí que algo no estaba bien». Le agradecí a doña Carmen que me hubiera contado la verdad. Después de que se fue, me quedé pensando en todo lo que me había dicho. Pauli había planeado todo con cuidado. Había esperado a que yo estuviera dormido por los medicamentos. Había falsificado mi firma. Había acordado con el comprador que vinieran de noche para que yo no me diera cuenta. Todo calculado, todo fríamente ejecutado. Mi propia hija. Me fui al patio trasero, donde tengo mi pequeño taller. Ahí estaban todas las herramientas que había usado para restaurar el bocho, colgadas en su lugar exacto en el tablero que hice hace muchos años. La llave inglesa de media pulgada con la que Pauli me ayudaba cuando era niña. El destornillador con el mango rojo que Esperanza me había regalado en un día del padre. Cada herramienta tenía una historia, un recuerdo. En una esquina del taller tengo una caja con todas las piezas originales del bocho que fui cambiando a lo largo de los años. El carburador viejo, algunos repuestos que guardé por si acaso, fotos de cuando lo estábamos restaurando. Saqué una de las fotos, amarillenta ya por el tiempo. Era del día que terminamos de pintar el coche. Arturo y yo estábamos parados junto al bocho recién pintado, con las manos llenas de pintura azul, sonriendo como dos chamacos que habían hecho una travesura. Pauli estaba entre nosotros, tendría unos 6 años, también con pintura en las mejillas y una sonrisa enorme. Esperanza había tomado la foto desde la puerta del taller. Mis 3 mecánicos favoritos, había escrito Esperanza atrás de la foto con su letra bonita. Lloré ahí, solo en el taller, rodeado de herramientas y recuerdos. Lloré por el bocho que ya no estaba. Lloré por la niña que había perdido sin darme cuenta. Lloré por Esperanza, que si estuviera viva nunca habría permitido que pasara algo así. Pero sobre todo lloré por mí mismo, por el viejo tonto que había malcriado tanto a su hija,
que ahora era capaz de traicionarlo de esta manera. Arturo tenía razón, siempre había tenido razón. Yo había creado este monstruo con mis propias manos, dándole todo sin pedirle nada a cambio. Y ahora estaba pagando el precio de mi debilidad. El teléfono sonó adentro de la casa, pero no tuve ganas de contestar. Que sonara. Ya nada me importaba. Mi bocho estaba en manos de un extraño. Mi hija se había burlado de mí de la peor manera posible, y yo me había quedado sin lo único que me conectaba con los mejores años de mi vida. Pero el teléfono siguió sonando, insistente, como si quien llamaba supiera que yo estaba ahí y no me fuera a dar por vencido. Finalmente me levanté del banquito del taller y fui a contestar, arrastrando los pies, sintiendo que cada paso me pesaba como si llevara piedras en los zapatos. «Bueno», dije con voz cansada. «¿Carlos?» La voz del otro lado me sonó familiar, pero no la pude ubicar de inmediato. «Soy Arturo. Compadre, tenemos que hablar». Por un momento no pude hablar. La voz de Arturo me llegaba como desde muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. Mi compadre de toda la vida, el único que realmente entendía lo que significaba ese bocho para mí. «Arturo», logré decir finalmente. «¿Qué pasó? Te oyes raro». «Carlos, hermano, no te vas a creer lo que me pasó hoy», me dijo, y pude escuchar en su voz una mezcla de emoción y algo más que no pude identificar de inmediato. Esta mañana fui a ver un Volkswagen del 68 que encontré anunciado en internet. El vendedor pedía 300.000 pesos. Decía que estaba completamente restaurado, en perfectas condiciones. Se me empezó a acelerar el corazón. 300.000 pesos. La misma cantidad que Pauli había mencionado. Cuando llegué al lugar donde habíamos quedado de vernos, continuó Arturo. No lo podía creer. «Carlos, era tu bocho. Tu mismísimo bocho azul cielo». Las piernas se me aflojaron y tuve que sentarme en la silla más cercana. «¿Mi bocho? ¿Estás seguro, compadre?» «Completísimamente seguro. ¿Te acuerdas de la rayita que le hizo la niña Pauli cuando tenía como 5 años? Esa que está en el defensor trasero del lado derecho, cuando se le cayó la bicicleta encima mientras estábamos trabajando en el taller. Tú te enojaste tantito, pero después te reíste y dijiste que esa rayita era parte de la historia del coche». Claro que me acordaba. Pauli estaba aprendiendo a andar en bicicleta y había perdido el control. La bici se fue a dar contra el bocho y le hizo una rayita pequeña, casi imperceptible, pero que nunca quisimos reparar porque Esperanza dijo que era como una firma de nuestra hija en nuestro tesoro. Ahí está la rayita, Carlos, exactamente en el mismo lugar. Además, reconocí todas las modificaciones que hicimos juntos, el carburador Weber que instalamos, los rines que conseguiste en Toluca, hasta la manija interior de la puerta que tuvimos que mandar a hacer especial porque ya no fabricaban la original. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Si Arturo había ido a ver mi coche, eso significaba que el comprador era él. Mi mejor amigo había sido quien había comprado mi bocho sin saber que era mío. «Arturo», le dije, tratando de poner en orden mis pensamientos, «¿quién te vendió el coche? ¿Con quién hablaste?» Esa es la parte más rara de todo, compadre. El anuncio estaba a nombre de una tal Paulina Hernández. Cuando la contacté por teléfono, me dijo que el coche era de su papá, pero que él estaba muy enfermo, internado en el hospital, y que la familia necesitaba vender el carro para pagar los gastos médicos. Paulina Hernández. Mi Pauli. Había usado su nombre real, pero había inventado toda una historia sobre mi supuesta enfermedad.
Me había pintado como un viejo moribundo en el hospital para ganarse la compasión del comprador. Me dio mucha lástima la situación, siguió contando Arturo. Me dijo que su papá había sido mecánico toda la vida, que había restaurado el coche con mucho amor, pero que ahora necesitaban el dinero más que el carro. Hasta se puso a llorar por teléfono, Carlos. Me convenció completamente. Pauli llorando, actuando como la hija devota que se sacrifica por su padre enfermo. La muy cínica había montado todo un teatro para convencer a mi mejor amigo de que le comprara mi propio coche. ¿Y cuándo te diste cuenta de que era mi bocho?, le pregunté. En cuanto lo vi. Fue instantáneo. Por eso te estoy hablando ahora, hermano. No podía creer lo que estaba viendo. Le pregunté a la muchachita si su papá se llamaba Carlos Hernández, y ella se puso muy nerviosa. Me dijo que sí, pero que yo no podía hablar contigo porque estabas muy grave en terapia intensiva. Terapia intensiva. La mentira cada vez más elaborada. Mi hija no solo me había robado, sino que me había convertido en un moribundo imaginario para justificar su traición. Compadre, me dijo Arturo, y ahora su voz sonaba más seria. Esa muchachita me estafó. Me hizo creer que eras un desconocido agonizando en un hospital, cuando tú estás aquí, sano y sin saber nada de la venta. Esto es fraude, Carlos. Fraude en toda regla. Fraude. La palabra me sonó terrible, pero sabía que Arturo tenía razón. Lo que había hecho Pauli no era solo una traición familiar. Era un delito que podía meterla en serios problemas con la ley. ¿Qué hiciste cuando te diste cuenta?, le pregunté. Me quedé callado, hermano. No le dije nada a la muchachita. Le dije que necesitaba pensarlo, que regresaría después para finalizar la compra. Pero apenas salí de ahí, te marqué. Tenía que contarte lo que estaba pasando. Me quedé un momento en silencio, tratando de procesar toda la información. Mi Pauli no solo había vendido mi coche a mis espaldas, le había mentido descaradamente a mi mejor amigo, había usado mi nombre para crear una historia falsa, había falsificado mi firma. Cada detalle que Arturo me contaba hacía que la traición fuera más profunda, más dolorosa. ¿Dónde tienes el coche ahora?, le pregunté. Está en mi casa, en el garage. Le dije a la muchachita que me lo llevaba para que mi mecánico lo revisara antes de hacer el pago final. Ella accedió, pero me pidió un adelanto de 50.000 pesos. Le di un cheque posfechado para dentro de 3 días. Un adelanto. Pauli había sido muy lista. Había conseguido que Arturo se llevara el coche, pero también había asegurado que le diera dinero por adelantado. Probablemente ya había corrido a cambiar ese cheque para tener efectivo para sus planes de viaje. Carlos, me dijo Arturo después de una pausa, necesitamos decidir qué vamos a hacer. Técnicamente, yo compré tu coche de buena fe, pero con documentos falsos. Tu hija cometió varios delitos: falsificación de documentos, fraude, estafa. Si quisieras, podrías mandarla a la cárcel. La cárcel. Mi Pauli en la cárcel. Por más coraje que me diera lo que había hecho, la idea de ver a mi hija entre rejas me partía el alma. Era mi única familia, lo único que me quedaba de esperanza. Pero tampoco podía dejar que saliera libre de algo tan grave. No sé qué hacer, compadre, le confesé. Por un lado me duele tanto lo que hizo que siento que no la conozco, pero por otro lado es mi hija, la niña que crié, que cargué en brazos cuando era bebé. Lo entiendo, Carlos, créeme que lo entiendo. Por eso no fui directamente a la policía. Quise hablar contigo primero. Pero esa muchachita necesita aprender una lección, hermano. Lo que hizo está muy mal. Arturo tenía razón. Pauli necesitaba aprender
que sus acciones tenían consecuencias, que no podía andar por la vida pisoteando a la gente, ni siquiera a su propio padre. Pero ¿cómo enseñarle esa lección sin destruir completamente nuestra relación? ¿Sabes qué, compadre?, me dijo Arturo después de un rato. Se me está ocurriendo una idea. Una manera de que tu hija aprenda la lección sin que tenga que ir a parar a la cárcel. ¿Qué se te ocurre? Ella no sabe que yo te conozco, ¿verdad? En todo el tiempo que estuvimos hablando, nunca mencionó que su papá tuviera un amigo llamado Arturo Mendoza. Para ella, yo soy solo un comprador más. Tenía razón. Aunque Arturo había venido a la casa muchas veces a lo largo de los años, en los últimos tiempos nuestros encuentros habían sido más espaciados. Además, cuando Arturo venía, Pauli generalmente se iba con sus amigas o se encerraba en su cuarto. Era muy posible que no lo reconociera o que no recordara su nombre completo. ¿Y qué propones?, le pregunté. Vamos a darle una sorpresita, me dijo, y pude escuchar una sonrisita en su voz. Ella cree que me estafó exitosamente. Va a venir por su dinero, esperando cobrar los 300,000 pesos y largarse a Europa con su noviecito. Pero cuando llegue, se va a encontrar con que las cosas no son como ella las planeó. Me empezó a gustar la idea. Después de todo lo que me había hecho pasar en las últimas horas, la posibilidad de darle una lección a Pauli sin meterla en problemas legales sonaba perfecta. ¿Cómo lo harías?, le pregunté. Mañana en la tarde ella va a venir a mi oficina para recibir el pago completo. Yo le voy a decir que todo está listo, que nada más necesito que firme unos papeles adicionales. Pero cuando llegue, tú vas a estar ahí conmigo. Imagínate su cara cuando vea a su papito sentado en mi oficina. La imagen me gustó. Polly llegando toda confiada a cobrar su dinero y de repente encontrarse conmigo ahí. Ver su cara cuando se diera cuenta de que había sido descubierta. ¿Y después qué?, le pregunté. Después le explicamos las consecuencias de lo que hizo. Le decimos que falsificar documentos es un delito federal, que podría ir a la cárcel por varios años, que estafa agravada porque usó el nombre de un familiar es un cargo muy serio. La vamos a poner a sudar un rato, a que entienda que estuvo a punto de arruinar su vida por unos pesos. ¿Y luego? Luego le damos una opción. O la demandamos y que se las arregle con los abogados y los jueces, o acepta pagar por su error de una manera diferente. Me gustaba hacia dónde iba la conversación. ¿Qué tipo de pago? Trabajo comunitario, hermano. Que aprenda lo que significa ganarse la vida honradamente. Que entienda el valor de las cosas, el sacrificio que cuesta conseguir el dinero. Conozco a la directora del Asilo San José, donde mi mamá estuvo sus últimos años. Siempre necesitan voluntarios para ayudar a los abuelitos. Un asilo. Pauli trabajando con gente mayor, aprendiendo a valorar y respetar a los ancianos. Después de haberme tratado como si fuera un estorbo viejo, tendría que pasar tiempo cuidando a personas de mi edad. La ironía era perfecta. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. Yo diría que 1 año completo. Tiempo suficiente para que aprenda la lección, pero no tanto como para arruinarle la vida. Y mientras tanto, nada de viajes a Europa, nada de lujos, nada de gastos innecesarios. Todo ese dinero que se ahorra por no viajar, lo va a donar al asilo. 1 año. 12 meses de trabajo honesto, ayudando a gente que realmente lo necesitaba. Aprendiendo a valorar lo que tenía, a respetar a sus mayores, a entender que el dinero se gana con trabajo y sacrificio. ¿Y si no acepta?, le pregunté. Entonces sí vamos directo a la policía, le presentamos todos los documentos falsos,
Le explicamos cómo me mintió sobre tu supuesta enfermedad, cómo falsificó tu firma. Con todas las pruebas que tenemos, seguramente se gana varios años de cárcel. La propuesta me parecía justa. Pauli tendría que elegir, o enfrentar las consecuencias legales de sus actos, o aceptar aprender la lección de una manera que realmente la hiciera crecer como persona. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, compadre?, le pregunté. Te va a costar tiempo, dinero, problemas. Carlos, hermano, tú y yo hemos sido amigos durante más de 50 años. Ese bocho lo construimos juntos, con nuestras propias manos. Ver a tu hija faltarte el respeto de esa manera me duele como si fuera mi propia familia. Además, esa muchachita necesita que alguien le ponga un alto antes de que termine verdaderamente mal. Tenía razón. Si yo no le ponía límites ahora, si la dejaba salirse con la suya una vez más, ¿qué sería lo próximo? ¿Me iba a vender la casa mientras yo durmiera? ¿Se iba a deshacer de todas mis herramientas, de los recuerdos de esperanza, de todo lo que me quedaba? Está bien, compadre, le dije finalmente. Hagámoslo, pero con una condición. Dime. Quiero recuperar mi bocho. No me importa el dinero, no me importa nada más. Solo quiero que mi coche regrese a casa. Por supuesto, Carlos. Ese coche nunca debió haber salido de tu garage. Mañana mismo te lo devuelvo, después de que tu hija aprenda su lección. Colgamos el teléfono después de ponernos de acuerdo en todos los detalles. Pauli vendría a la oficina de Arturo al día siguiente a las 4 de la tarde. Yo llegaría media hora antes para estar esperándola. Entre los dos le explicaríamos la situación y le daríamos a elegir entre las consecuencias legales o el trabajo comunitario. Por primera vez en todo el día sentí algo parecido a la esperanza. Mi bocho iba a regresar a casa. Mi hija iba a aprender una lección importante. Y yo iba a recuperar un poco del respeto que había perdido en las últimas horas. Esa noche, mientras esperaba a que Pauli llegara de su salida con Rodrigo, me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado. En la mañana me había despertado como un viejo tonto al que su propia hija había engañado. Pero ahora, gracias a Arturo, tenía la oportunidad de enderezar las cosas. Cuando escuché la llave en la puerta, cerca de la medianoche, me hice el dormido en mi sillón de la sala. Pauli entró de puntitas, tratando de no hacer ruido. La escuché subir las escaleras hacia su cuarto, tarareando bajito alguna canción alegre. Mañana su alegría se iba a convertir en una lección que nunca olvidaría. Al día siguiente me levanté más temprano de lo normal. Había dormido muy poco, dando vueltas en la cama, pensando en lo que iba a pasar. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, tomando café en la cocina, viendo por la ventana el lugar vacío donde siempre estacionaba mi bocho. Pauli bajó a desayunar como a las 10, toda arreglada y con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Traía puesto un vestido nuevo, de esos caros que compra en el centro comercial, y zapatos de tacón que hacían ruido contra el piso de la cocina. «Buenos días, papá», me dijo, dándome un besito en la frente como cuando era niña. «¿Cómo amaneciste?» «Bien, mija», le contesté, tratando de sonar normal. «¿Y tú? ¿Te ves muy contenta?» «Sí, papá, hoy es un día muy especial». Se sirvió café y se sentó frente a mí con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. «Rodrigo y yo vamos a ir esta tarde a la agencia de viajes. Ya tenemos el dinero suficiente para comprar los boletos a París». «El dinero suficiente». «Mi dinero». «El dinero de la venta de mi bocho, conseguido con mentiras y documentos falsificados». «¿A qué hora tienes que ir por el dinero?», le pregunté, como si no supiera nada.
A las 4 de la tarde. El señor que compró tu coche me citó en su oficina para firmar los papeles finales y darme el cheque. Se veía tan segura de sí misma, tan confiada de que todo había salido perfecto. Es un hombre muy amable, papá. Me dijo que va a cuidar muy bien tu bocho. Muy amable. Si supiera que ese hombre amable era mi mejor amigo, que llevábamos 50 años de conocernos, que habíamos construido ese coche juntos con nuestras propias manos. Me da mucho gusto que seas feliz, mija, le dije, y era cierto. Me daba gusto verla feliz, aunque sabía que esa felicidad se iba a terminar en unas cuantas horas. Después del desayuno, Polly se fue al salón de belleza. Tengo que estar perfecta para la reunión, me explicó. Primero voy a arreglarme las uñas, después el cabello. Es importante causar buena impresión cuando uno va a recibir tanto dinero. Cuando se fue, me quedé solo en la casa por primera vez desde que había empezado toda esta situación. El silencio me pesaba, pero era diferente al silencio del día anterior. Ayer me sentía derrotado, traicionado, sin esperanzas. Hoy sabía que las cosas iban a cambiar. Me fui al taller del patio y saqué otra vez la caja con las fotografías del bocho. Había una que me gustaba especialmente. Pauli tendría unos 8 años, estaba parada junto al coche recién lavado, con una manguera en la mano y empapada de la cabeza a los pies porque se le había resbalado la manguera y se había mojado toda. Esperanza y yo nos estábamos riendo en la foto, y Pauli también se reía, aunque estaba chorrea de agua. Mira, amor, le había dicho Esperanza ese día, nuestra niña va a ser mecánica como su papá. ¿En qué momento esa niña que se reía mojada junto a nuestro coche se había convertido en la mujer que me lo había robado? A las 2 de la tarde me arreglé para ir a la oficina de Arturo. Me puse mi camisa blanca más bonita, la que uso para ir a misa los domingos, y los zapatos de piel que Esperanza me había regalado en nuestro último aniversario de bodas. Quería verme digno, como el hombre que había trabajado toda su vida honradamente y que merecía respeto. Arturo tiene su oficina en el centro de Puebla, en uno de esos edificios grandes y elegantes cerca del Zócalo. Su empresa de construcción le ha ido muy bien a lo largo de los años, y ahora tiene como 20 empleados. Siempre me ha impresionado ver su oficina, con esos escritorios grandes de madera y esas ventanas que dan a la catedral. Llegué media hora antes de la cita, como habíamos quedado. La secretaria, una muchacha joven muy educada, me conoce de años anteriores cuando iba a visitar a Arturo. Don Carlos, me dijo con una sonrisa, qué gusto verlo. Don Arturo lo está esperando en su oficina. Arturo me recibió con un abrazo fuerte, de esos abrazos de compadres que se han apoyado toda la vida. ¿Cómo te sientes, hermano?, me preguntó. Nervioso, le confesé. Es mi hija, compadre. Por más que me haya hecho lo que me hizo, sigue siendo mi niña. Lo entiendo perfectamente, Carlos. Pero esto es necesario. Esa muchachita necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias. Me senté en uno de los sillones que están frente al escritorio de Arturo. Desde ahí podía ver la puerta de entrada. Habíamos decidido que cuando llegara Pauli, yo estaría sentado ahí, callado, esperando a ver su reacción. ¿Tienes los documentos?, le pregunté. Arturo me mostró una carpeta con todos los papeles que Pauli había firmado el día anterior. Ahí estaba mi supuesta firma, falsificada, y la identificación que había presentado. También tenía una grabación de audio de la conversación telefónica donde ella le había mentido sobre mi enfermedad. Con esto es más que suficiente para mandarla a la cárcel, me explicó. Falsificación de documentos, fraude.
estafa agravada por usar el nombre de un familiar. Son delitos graves, Carlos. A las 4 en punto exacto, la secretaria tocó la puerta. Don Arturo, la señorita Paulina Hernández ya llegó. «Que pase», le dijo Arturo y me hizo una seña para que me quedara callado. La puerta se abrió y entró mi Pauli, radiante de felicidad. Traía el cabello recién peinado, las uñas pintadas de rojo y una bolsa nueva que seguramente había comprado esa misma mañana. Venía sonriendo, confiada, lista para cobrar su dinero y comprarse su viaje a Europa. «Buenas tardes, señor Mendoza», le dijo a Arturo con voz dulce. «Vengo por los documentos finales del Volkswagen». «Buenas tardes, señorita Hernández», le contestó Arturo muy formal. «Tome asiento, por favor». Fue entonces cuando Pauli me vio. Al principio me miró como se mira a un extraño, sin reconocerme. Pero después sus ojos se abrieron enormes, su cara se puso blanca como papel, y la sonrisa se le borró completamente. «¿Papá?», balbuceó, y la voz se le quebró. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?» «Siéntate, Paulina», le dije con voz firme. No le dije mija ni Pauli, como siempre. Le dije Paulina, su nombre completo, como cuando era niña y se había portado mal. Ella se quedó parada un momento, mirando entre Arturo y yo, tratando de entender qué estaba pasando. Finalmente se sentó en la silla que estaba frente al escritorio, pero en la orilla, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. «Señorita Hernández», le dijo Arturo con voz muy seria, «o debería decir, señorita Paulina, hija de don Carlos Hernández, mi amigo desde hace más de 50 años». Pauli se puso aún más pálida. Ahora entendía que había caído en una trampa, que su plan perfecto se había desmoronado. «Ayer me vendió usted un automóvil», continuó Arturo, presentándose como la hija de un hombre enfermo que estaba internado en terapia intensiva. Me dijo que su padre necesitaba el dinero para gastos médicos, que era una situación desesperada. Yo... Pauli trataba de hablar, pero no le salían las palabras. También me presentó documentos de venta firmados por su padre. Documentos que, según me dijo, él había firmado desde el hospital, con mucho esfuerzo, porque estaba muy grave. Arturo abrió la carpeta y le mostró los papeles con mi supuesta firma. Resulta que don Carlos, como puede usted ver, no está enfermo. No está en el hospital. No está en terapia intensiva. Está aquí, sentado junto a mí, perfectamente sano. Y esta firma, dijo señalando el papel, no es suya. Pauli empezó a temblar, las manos le temblaban tanto que tuvo que agarrar la bolsa para que no se le cayera. «Señorita Paulina», siguió Arturo, «lo que usted hizo tiene varios nombres en el Código Penal. Falsificación de documentos es un delito que se castiga con prisión de 6 meses a 5 años. Fraude es otro delito, también con pena de prisión. Y como usó el nombre y la identidad de su padre para cometer estos delitos, estamos hablando de estafa agravada». No, empezó a decir Pauli, moviendo la cabeza. «Yo no quería, yo solo necesitaba el dinero para... ¿Para qué?», le pregunté yo. «¿Para irte a Europa? ¿Para pasear por París mientras tu papá se quedaba aquí sin su coche, sin sus recuerdos, sin lo único que le quedaba de su esposa muerta?» Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, yo pensé que tú ya no lo necesitabas. Pensé que ya estabas muy grande para manejar». «No pensaste nada, Pauli», le dije, y la voz se me endureció más de lo que había querido. «Solo quisiste el dinero fácil. No te importó que fuera mi coche. No te importó que hubiera trabajado 30 años restaurándolo. No te importó que fuera el último recuerdo que me quedaba de tu mamá». «Perdón, papá, perdón», empezó a llorar.
No sabía que significaba tanto para ti. No sabías. La voz se me levantó un poco. ¿No sabías que ese coche era importante para mí? ¿No te acuerdas de todos los domingos que pasamos trabajando en él juntos? ¿No te acuerdas de cuando eras niña y me ayudabas a lavarlo? Arturo levantó la mano para calmarme. Don Carlos, déjeme continuar. Se dirigió otra vez a Pauli. Señorita Paulina, lo que hizo usted es muy grave. No solo le mintió a su padre, no solo le robó su automóvil, sino que además me mintió a mí. Falsificó documentos oficiales y cometió varios delitos que podrían mandarla a la cárcel por muchos años. Pauli lloraba ya sin parar. El maquillaje se le estaba corriendo y ya no se parecía en nada a la mujer segura y arreglada que había entrado media hora antes. Sin embargo, continuó Arturo, don Carlos y yo hemos estado hablando y hemos decidido darle una oportunidad. Ella levantó la cabeza con una pequeña luz de esperanza en los ojos. Una oportunidad de arreglar las cosas sin que tenga que ir a la cárcel, aclaró Arturo, pero con condiciones muy estrictas. ¿Qué condiciones?, preguntó Pauli con voz temblorosa. Primera condición, dijo Arturo, contando con los dedos. El automóvil regresa inmediatamente a su padre. Usted no va a recibir ni un peso por esta venta fraudulenta. Pauli asintió rápidamente. Sí, está bien. Segunda condición. Usted va a trabajar durante un año completo como voluntaria en el asilo de ancianos San José. Sin pago, sin faltas, sin excusas. Va a cuidar personas mayores, va a aprender lo que significa el respeto a los ancianos y el valor del trabajo honrado. ¿Un año?, preguntó Pauli y pude escuchar el miedo en su voz. Un año, confirmó Arturo. 12 meses completos. Y durante ese año, nada de viajes, nada de lujos, nada de gastos innecesarios. Todo el dinero que se ahorre por no irse a Europa lo va a donar al asilo para mejorar las condiciones de los abuelitos que viven ahí. Pero Rodrigo y yo ya teníamos planeado. Los planes de Rodrigo no son mi problema, la interrumpió Arturo. Si él la quiere de verdad, va a esperar a que usted cumpla con su castigo. Y si no la espera, entonces no valía la pena de todas formas. Tercera condición, siguió contando. Usted le va a pedir perdón a su padre, de rodillas si es necesario, y le va a prometer que nunca más en su vida va a faltarle el respeto de esta manera. Pauli me miró a través de las lágrimas. Papá, yo... Todavía no hemos terminado, la interrumpió Arturo. Cuarta condición. Si usted falta un solo día al asilo sin justificación médica, si trata mal a cualquier anciano, si no cumple con todas sus obligaciones, automáticamente vamos a la policía con todos los documentos y las pruebas. Y entonces sí se va a la cárcel, sin segunda oportunidad. El silencio en la oficina era tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Pauli estaba completamente quebrada, llorando en silencio, entendiendo por primera vez en su vida que sus acciones tenían consecuencias reales. Y quinta condición, dijo Arturo, la más importante de todas. Durante este año usted va a vivir con su padre, va a cuidarlo, va a respetarlo y va a aprender lo que significa ser una hija de verdad. Nada de andar de noche, nada de gastos locos, nada de faltas de respeto. Pauli se quedó callada un rato largo, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente levantó la cara y me miró a los ojos. ¿Es la única manera, papá? Es la única manera, Pauli, le contesté. O aprendes la lección por las buenas o la aprendes en la cárcel. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó. Arturo miró su reloj. Tiene exactamente 5 minutos. Después de eso,
Si no acepta las condiciones, voy a levantar el teléfono y voy a llamar a la policía. Esos 5 minutos fueron los más largos de mi vida. Pauli lloraba y temblaba, mirando sus manos, mirando el piso, mirando hacia la ventana. Yo sabía que en su cabeza estaba pesando todas las opciones, tratando de encontrar alguna manera de escaparse de las consecuencias. Pero no la había. Y creo que finalmente lo entendió. «Acepto», dijo con voz muy bajita. «Acepto todas las condiciones». Arturo cerró la carpeta y se recargó en su silla. «Muy bien. Mañana mismo la voy a presentar con la directora del Asilo San José. Su trabajo empezará el lunes a las 7 de la mañana». Pauli asintió, ya sin fuerzas para protestar. «Y ahora», me dijo Arturo, sacando las llaves de mi bocho de un cajón. «Don Carlos, aquí están las llaves de su automóvil. Su Volkswagen lo está esperando en el estacionamiento de abajo». Tomé las llaves con manos temblorosas. Después de día y medio sin ellas, se sentían extrañas, pero al mismo tiempo familiares y reconfortantes. Pauli se levantó de la silla lentamente, como si fuera una anciana. «¿Podemos irnos ya, papá?» «Podemos irnos», le dije, «pero caminando vas a ir conmigo al estacionamiento. Me vas a ver subir a mi coche, y después nos vamos a casa para que me expliques todo lo que pasó. Todo, Pauli». Sin mentiras. Salimos de la oficina en silencio. Arturo nos acompañó hasta el elevador. «Carlos», me dijo antes de que se cerraran las puertas, «hiciste lo correcto, hermano. A veces amar a los hijos significa enseñarles lecciones difíciles». Cuando las puertas se cerraron, Pauli y yo nos quedamos solos en el elevador bajando hacia el estacionamiento. Ella siguió llorando en silencio, y yo me quedé viendo los números de los pisos cambiar. En el estacionamiento estaba mi bocho, azul cielo, brillando bajo las luces fluorescentes como si fuera nuevo. Me acerqué a él y pasé la mano por la carrocería. Seguía igual de hermoso, igual de perfecto. «Sube», le dije a Pauli. «Nos vamos a casa». Durante todo el camino de regreso, ninguno de los dos dijimos una palabra. Yo manejaba mi bocho, sintiendo otra vez el volante familiar entre mis manos, escuchando el ruido del motor que conocía como mi propia respiración. Pauli iba en el asiento del copiloto, el mismo asiento donde se sentaba cuando era niña, mirando por la ventana con cara de derrota total. Cuando llegamos a la casa, estacioné el coche en su lugar de siempre, bajo el poste de luz. Se veía perfecto ahí, como si nunca se hubiera ido. «Mañana empiezas tu nueva vida, Pauli», le dije antes de bajarnos. «Y espero que aprendas lo que significan de verdad el respeto, el trabajo y el amor familiar». Ella asintió sin decir nada y entramos a la casa juntos. La primera lección había comenzado. 3 meses después, si me escuchas ahora, puedo decirte que los milagros sí existen. Mi Pauli empezó a cambiar desde la primera semana en el Asilo San José, pero yo no me di cuenta al principio. Estaba tan dolido todavía, tan lleno de desconfianza, que no quería ver las señales. Los primeros días fueron terribles, te lo confieso. Pauli llegaba a la casa en las tardes como alma en pena, con los ojos rojos de tanto llorar. Se sentaba en la cocina sin decir palabra, picoteaba la comida que le preparaba y después se iba directa a su cuarto. Yo pensaba que nada más estaba sintiendo lástima de sí misma, que no más estaba sufriendo porque no había podido irse de viaje con Rodrigo. Porque sí, Rodrigo se fue. A los 15 días de que empezara el castigo de Pauli, ese muchacho apareció en la casa una tarde para decirle que ya no podía esperarla un año entero, que tenía oportunidades de trabajo en Europa, que no podía desperdiciar su juventud esperando a que ella arreglara sus problemas familiares.
Así lo dijo, como si lo que había hecho mi hija fuera nomás un problemita menor. Me da pena admitirlo, pero cuando Pauli me contó que Rodrigo se había largado, yo sentí una satisfacción muy fea en el pecho. Pensé, ahí tienes, muchachita, ahora ves cómo era realmente ese tipo. Pero cuando la vi llorar esa noche, cuando escuché sus sollozos a través de la pared, se me partió el corazón otra vez. Por más coraje que le tuviera, seguía siendo mi niña. La segunda semana, las cosas empezaron a cambiar poquito a poco. Pauli llegaba menos cansada, menos triste. Un día me contó que había conocido a una abuelita llamada Doña Esperanza, igual que su mamá, que había sido maestra toda la vida. Papá, me dijo esa tarde mientras cenábamos, Doña Esperanza me platicó hoy de cuando daba clases en una escuela rural. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y lo hacía porque amaba enseñar. Nunca se quejaba del cansancio. Era la primera vez en meses que escuchaba a Pauli hablar de otra persona con admiración, con respeto genuino, no de influencers de Instagram, no de artistas famosos, sino de una abuelita sencilla que había dedicado su vida a educar niños. Al mes de estar trabajando en el asilo, Pauli empezó a llegar a la casa con historias. Me contaba de don Aurelio, que había sido carpintero y le enseñaba a hacer figuras de madera con las manos. De doña Carmen, que había criado 8 hijos ella sola después de que su marido murió en un accidente. De don Francisco, que había sido mecánico como yo y le platicaba de los coches que había reparado en su juventud. Papá, me dijo una noche, don Francisco me preguntó si tú todavía tienes tu bocho. Le conté que sí, y se puso muy contento. Dice que él tuvo uno igualito en los 70, que era el mejor coche que había tenido en su vida. Fue la primera vez que mencionó el bocho sin que yo se lo preguntara, y sin esa cara de culpa que ponía cada vez que veía el coche estacionado afuera. Para el segundo mes ya no llegaba arrastrando los pies. Llegaba cansada, sí, porque el trabajo en el asilo es pesado, pero era un cansancio diferente. Era el cansancio bueno, el que siente uno cuando ha hecho algo útil con su día. Me contaba que había aprendido a bañar a los abuelitos que no podían hacerlo solos, que había ayudado a alimentar a doña Luz, que tenía Parkinson y le temblaban mucho las manos. Al principio me daba mucho asco, me confesó una tarde. Pero ahora entiendo que es parte de cuidar a la gente. Doña Luz me platica historias preciosas de cuando era joven mientras la ayudo a comer. Era bailarina, papá. Bailaba en teatros famosos de la Ciudad de México. Un domingo por la mañana, cuando estábamos desayunando juntos como habíamos hecho cuando era niña, Pauli me sorprendió con una pregunta que no esperaba. Papá, ¿te acuerdas cuando yo era chiquita y me llevabas al taller los domingos? Claro que me acuerdo, mija, le dije, y me salió el mija sin pensarlo, por primera vez en meses. Me acuerdo de que me sentaba en mi banquito y te pasaba las herramientas. Me acuerdo de que me explicabas para qué servía cada cosa, cómo funcionaba el motor, por qué era importante hacer bien cada detalle. Se quedó callada un momento, jugueteando con su taza de café. Me acuerdo de que me decías que si uno hace las cosas bien hechas desde el principio, duran toda la vida. Esas habían sido mis palabras exactas, tantos años atrás. Me quedé sorprendido de que las recordara. ¿Por qué me preguntas eso, Pauli? Porque ahora entiendo lo que querías decir, me contestó. En el asilo he conocido a muchos abuelitos que hicieron las cosas bien toda su vida. Trabajaron honestamente, cuidaron a sus familias, construyeron cosas que duraron, y ahora en su vejez tienen la satisfacción de saber que valió la pena.
Se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de autocompasión como las de antes. Eran lágrimas de algo más profundo. También he conocido abuelitos que tomaron atajos, que quisieron las cosas fáciles, que lastimaron a su familia por dinero o por caprichos, y ahora están solos, abandonados, sin visitas, sin amor. Me miró directo a los ojos. No quiero terminar así, papá. Esa tarde, por primera vez desde la pelea, fuimos juntos al panteón a visitar a Esperanza. Llevamos flores frescas, crisantemos amarillos que eran sus favoritos. Pauli se arrodilló junto a la tumba y le habló a su mamá como si estuviera viva. Mamá, perdóname por haberme convertido en una persona que tú no habrías reconocido. Perdóname por lastimar a papá, por no valorar todo lo que ustedes construyeron juntos. Se le quebró la voz. Pero ya estoy cambiando, mamá. Ya estoy aprendiendo. Cuando salimos del panteón, manejamos el bocho en silencio por un rato. Después, Polly me pidió que nos detuviéramos en un parque cerca de la casa. Papá, me dijo cuando apagué el motor, necesito pedirte perdón de verdad. No como aquella vez en la oficina de don Arturo, cuando nomás tenía miedo de ir a la cárcel. Ahora entiendo realmente lo que te hice. Se bajó del coche y se puso de rodillas ahí mismo, en el pasto del parque, sin importarle que la gente pudiera vernos. Papá, perdóname por haberte faltado el respeto de esa manera. Perdóname por haber vendido tu bocho sin tu permiso. Perdóname por haber falsificado tu firma. Perdóname por haberte tratado como si fueras un estorbo viejo cuando tú me diste toda tu vida. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero sobre todo, perdóname por no haber entendido antes lo que significaba este coche para ti, para nuestra familia, para la memoria de mamá. Me bajé del coche y la ayudé a levantarse. La abracé fuerte, como no la había abrazado desde que era niña. Te perdono, mija, le dije. Te perdono porque veo que realmente has cambiado, que has entendido la lección. Prometo que nunca más te voy a traicionar, papá. Prometo que voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí. Prometo que voy a ser la hija que mamá hubiera querido que fuera. Al tercer mes, Pauli ya no era la misma persona que había vendido mi coche. Llegaba del asilo contándome cosas que había aprendido, preguntándome sobre mi trabajo de mecánico, pidiendo que le enseñara otra vez cosas del bocho que había olvidado. Los domingos me ayudaba a lavarlo y encerarlo, como cuando era chiquita. Un sábado en la tarde, Arturo vino a visitarnos. Hacía tiempo que no lo veíamos y se sorprendió mucho del cambio de Pauli. Ella misma le sirvió café, le preguntó por su salud, le agradeció por no haberla metido a la cárcel. Don Arturo, le dijo, quiero que sepa que lo que usted hizo por mí fue el regalo más grande que me han dado en la vida. Me salvó de convertirme en una persona horrible para siempre. Arturo me miró con una sonrisa de satisfacción. ¿Ves, compadre? Te dije que tu niña nomás necesitaba aprender la lección correcta. Después de que Pauli se fue a su cuarto, Arturo y yo nos quedamos platicando en el patio, tomando cervezas como en los viejos tiempos. Carlos, me dijo, tengo algo que decirte. He estado pensando mucho en todo lo que pasó y he tomado una decisión. ¿Qué decisión, compadre? Sacó las llaves de mi bocho de su bolsillo y me las puso en la mano. Estas llaves son tuyas para siempre, hermano. Nunca debieron haber salido de esta casa. Pero Arturo, tú pagaste dinero. No pagué nada, Carlos. Le di a tu hija un cheque posfechado que nunca se cobró. Y aunque hubiera pagado, no me importaría. Ese coche pertenece a esta familia. Es parte de la historia de tu vida con Esperanza, de los recuerdos con tu hija.
No hay dinero en el mundo que pueda comprar eso. Se quedó pensativo un momento. Además, ver cómo cambió Pauli estos meses me ha enseñado algo importante. A veces las cosas más valiosas no son las que uno puede comprar, sino las que uno puede salvar. Al día siguiente, domingo, Polly me despertó temprano. «Papá, ¿me llevas al asilo? Quiero presentarte a mis abuelitos». «Pero mija, hoy es tu día libre». «Ya no voy por obligación, papá. Voy porque los quiero, porque son mi familia también ahora». Manejamos juntos en el bocho hacia el asilo San José. Durante el camino, Pauli me iba contando historias de cada abuelito que iba a conocer. Se sabía los nombres de todos, sus historias, sus gustos, sus necesidades. Cuando llegamos al asilo, fue como llegar a una reunión familiar. Los abuelitos corrieron a saludar a Pauli, algunos en sus sillas de ruedas, otros caminando despacio, pero con sonrisas enormes. «Pauli, ¿trajiste a tu papá?», gritó doña Esperanza. «Don Carlos», me dijo don Francisco, acercándose con su bastón. «Por fin lo conozco. Su hija me ha platicado tanto de usted que siento que ya somos amigos». Pauli me presentó con cada uno de ellos, y yo me quedé sorprendido de la manera tan cariñosa como hablaban de mi hija. No era la Pauli caprichosa y egoísta de antes. Esta era una mujer que había aprendido a amar, a servir, a valorar a las personas por lo que tenían en el corazón y no en la cartera. «Papá», me dijo don Francisco mientras admiraba mi bocho en el estacionamiento, «¿me podría platicar cómo restauró este coche? Yo tuve uno igualito hace muchos años». Esa tarde me quedé 3 horas en el asilo, contándoles a los abuelitos historias de la restauración del bocho, de los domingos trabajando con Arturo, de cuando Pauli me ayudaba siendo niña. Ellos escuchaban con la atención de niños oyendo cuentos de aventuras. «Tiene que regresar, don Carlos», me dijo la directora del asilo antes de irme. Los abuelitos necesitan escuchar historias como las suyas. Les da esperanza saber que hay gente que construye cosas con amor y paciencia. Desde entonces, todos los domingos vamos juntos al asilo. Pauli sigue trabajando ahí, pero ahora por elección propia, porque encontró su propósito en cuidar a esos abuelitos que se convirtieron en su segunda familia. Y yo voy a platicar con ellos, a escuchar sus historias, a contarles las mías. El bocho sigue siendo nuestro compañero de aventuras, como siempre debió ser, pero ahora significa algo diferente. No solo es el recuerdo de lo que construimos Esperanza y yo, sino también el símbolo de lo que Pauli y yo reconstruimos juntos. Una familia que se rompió y se volvió a armar, más fuerte que antes. Mi hija aprendió que el amor verdadero no se compra con dinero ni se encuentra en viajes caros. Se encuentra en el servicio a otros, en el respeto a los mayores, en la paciencia para construir cosas que duren toda la vida. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para enseñar, para perdonar, para empezar de nuevo. Ahora, cuando manejo mi bocho con Pauli a mi lado camino al asilo, siento que Esperanza va con nosotros en el asiento de atrás, sonriendo porque su familia finalmente encontró el camino de vuelta a casa. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo?
¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.